de quiero cambiarles de color. A ver, déjenme ver si es posible que lo puedan ver. O sea, ahí le estoy reduciendo, aumentando, poniendo en otros colores. Digo, ahorita como estamos de día, a lo mejor no se alcanza a ver tanto. Pero bueno, estos focos que al final son aparatos, o sea, son datos que no tienen mayor problema, se conectan a internet y se conectan a través de Wi-Fi, etcétera. Todos estos aparatos que se empiezan a conectar a través de internet se les llama o se les conoce como internet de las cosas. Cuando yo voy a mi carro y conecto el celular, es Internet de las cosas. Cuando yo permito que algún dispositivo o estos dispositivos de Alexa o de Siri, estas bocinas, es Internet de las cosas. Al día de hoy, si puedo decirle, baja las persianas, es Internet de las cosas. Existe una convención internacional, un tratado internacional que se llama la Convención de Mauricio, porque fue en la isla de Mauricio, un lugar paradisíaco que algún día conoceré por mi nombre, pero hicieron una convención que tiene que ver con todo el tratamiento de Internet de las cosas, porque en el momento en que yo traigo todos mis datos en el celular o en la computadora, cuando lo conecto a estos dispositivos, se convierte ya en dominio del aparato en que lo conecté. Les comentaba el tema del ventilador. Cuando yo llegaba y se prendía el ventilador, pues en el ventilador, pues obviamente ya tenía la información de mi geolocalización porque sabía que yo ya había llegado al domicilio. Entonces, al yo tener esta parte del conocimiento de mi geolocalización, se está llevando a cabo esta parte y ahora lo que viene es que van a solicitar que todos estos aparatos cumplan con las normatividades tanto de temas de protección de datos como internacionales. Entonces, si yo ya tengo un reloj, un smartwatch, pues les digo, es una cosa, o sea, no deja de ser una especie de circuitos conectados con chips y demás, con internet que me permite hacerme la vida más sencilla, pero que no por eso significa que no debe de estar regulado o no debe de llevar una regulación. Ese es el Internet de las cosas. Uno de los temas muy importantes es el tema, por ejemplo, de los carros. Cuando yo tengo mi carro y conecto mi celular para poder utilizarlo vía Bluetooth y demás, estos carros muy modernos, ya los datos ya no los tiene mi celular, los datos ya los tiene el automóvil. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado Apple, traigo el iPhone, llego al carro, conecto el celular y se conecta al carro. Pero el carro ya no es de iPhone, a lo mejor el carro ya es un Ford, puede ser no sé, un Tesla o etcétera. Entonces, ¿quién comparte ya mi información? Pues la comparte iPhone y la comparte aparte Ford o Chrysler o la armadora del carro, Kia, Honda, etcétera. ¿Qué pasa si se roban mis datos? Pues puede ser iPhone, puede ser el mismo carro. Entonces estas dos partes ya se están empezando a regular porque tiene que ver con el Internet de las cosas. Al día de hoy los celulares, por este tema de practicidad, pues ya traemos todo el concepto de tener los datos, contraseñas, fotografías, agenda. En mi caso, pues, soy una persona medio tecnológica, entonces prácticamente yo traigo todo vinculado al celular. Es importante que ustedes tengan esta concepción de que el devenir de los datos personales es a través de esta vinculación con los objetos y con el Internet de las cosas. Todo esto se está vinculando al siguiente tema que ahorita les voy a platicar, que es el tema del Big Data. Entonces, bueno, tenemos esta convención de Mauricio que dice que debemos de cumplir con las obligaciones mínimas con respecto al tema del Internet de las cosas, que
pasan a ser datos personales. Ya dejamos un poquito atrás el sistema europeo y el sistema americano, tanto de privacidad como de bases de datos, sino ya vemos una evolución del derecho y una evolución del actuar que existe en la forma que se está llevando a cabo la cotidianidad. Al día de hoy, cómo trabajamos por el tema de la pandemia a través de Zoom, a través de temas virtuales, que esto nos permite a nosotros tener una necesidad de estar revisando todas estas responsabilidades. El siguiente tema es el tema del Big Data. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es el Big Data? ¿O han tenido un acercamiento o en algún noticiario lo han escuchado o han tenido algún vínculo? Bueno, el tema del Big Data corresponde a la masificación, y es de manera muy burda, o sea, para no darles como el concepto técnico, a la masificación de las bases de datos. Es decir, que al día de hoy la tecnología y todo este tema nos permite tener servidores con grandes cantidades de datos y que aparte nosotros y los softwares tienen la capacidad no solo de tener mi nombre, mi CURP, mi RFC, sino mi geolocalización, mis gustos, cuándo es mi cumpleaños y el día de mi cumpleaños escucharme, cuando me escuchan, generar un algoritmo o interpretar esta información que prácticamente me retomo al principio de la plática, que era un dato y que era una información. Esos datos no sirven hasta que no genero información. Entonces el Big Data son los datos que se generan en información. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente estamos platicando ahorita de datos personales y si se meten a su Facebook o a su Instagram les va a aparecer temas de datos personales. A lo mejor les sale propuestas de haz tu aviso de privacidad o anuncios del INAI, este tipo de cosas, y ustedes van a decir, ¿cómo sabe mi computadora o cómo sabe mi teléfono que acabo de tener un curso de datos personales? Y la gran pregunta del millón, ¿nos están escuchando? ¿Alguien se ha preguntado esa parte? O sea, ¿se han preguntado si nos están escuchando? Pues la respuesta es muy sencilla. Sí, sí nos están escuchando. Y si ustedes trabajan a través o sea, tienen un Android o trabajan con Google, principalmente sus celulares, se tienen que meter a la política de privacidad para decirle que no me escuches o a Facebook que no los escuche, porque realmente estas son configuraciones que vienen predeterminadas para podernos escuchar. ¿Es legal? Claro que es legal, porque hablamos del principio de autodeterminación en datos personales. Cuando tienes una autodeterminación de que, oye, yo te voy a escuchar, yo te voy a ver dónde estás localizado, cuando saques una fotografía voy a encontrar dónde está, con quién estabas, voy a hacer reconocimiento facial. Si no quieres usarlo, no lo uses, tú eres libre de no utilizarlo, pero estaremos regresando como a otro siglo. Eso es el devenir, es lo que viene. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones de manera personal con respecto a esto. ¿Cuáles son las cuestiones que debemos de tener? Pues la de preferencia no subir cosas muy personales, cuidar la información que compartimos, tratar de evitar esta vinculación. Ahora, el tema del Big Data es el cruce de los datos y la venta de los mismos. ¿Es legal venderlos? Sí, sí es legal siempre y cuando yo acepte como titular de los datos. La vinculación de lo que les digo de las imágenes, de escucharme, no sé si estamos hablando ahorita a lo mejor de un restaurante, de un café y me sale un anuncio de Starbucks, es porque escucharon. Y entonces este tipo de cosas yo las acepto en los términos y condiciones y con esto van a identificar que a mí me gusta el café y van a poder vender la base de datos donde tienen identificado que vende el café. Les platicaba que más o menos cuánto valen nuestros datos. Si ahora este dato ellos ubican que aparte a mí me gusta el café, pues obviamente pueden vendérselo a personas que les gusta el café, que saben que pueden vender café y ya saben y ya tienen una publicidad muy puntual. Ahora, con respecto a las regulaciones en el tema del Big Data,
principalmente son certificaciones. Como estamos hablando de masivamente bases de datos, estas bases de datos masivas tienen que tener certificaciones desde temblores, inundaciones. En México solo existen dos lugares certificados para tener este, datos personales resguardados. Una es Aguascalientes y el otro Querétaro, porque según las certificaciones, ahí nos inunda, o sea, ciertas regiones especiales, ahí nos inunda, ahí no hay temblores y ante cualquier eventualidad todos los datos están resguardados en esas partes y existe la manera de que se alimenten energéticamente por cierto tiempo. Eso es con respecto a los temas de Big Data. En temas fiscales, contables, que era lo que les iba a platicar del tema que nos atañe en datos personales, es que cuando ustedes utilizan una plataforma como COI, como Aspel, como pues, NOI en temas de nómina, como Compact o algunos softwares híbridos, pues ustedes le están compartiendo la información contable fiscal no solo en temas del SAT, sino también en temas de información a estos softwares. En su aviso de privacidad es importante que les avisen a lo mejor en esta consideración del software que ustedes están utilizando, porque en caso de que existiera una vulneración de los datos personales con respecto al tratamiento fiscal, pues obviamente pueden echarle la culpa a estos sistemas que se vulneró. Digo, la verdad es que también no ha habido malicia de alguien de que pues exista un hackeo o algo, ¿no? Por parte de estos sistemas. Lo más seguro es que va a venir una evolución de estos softwares que se va a hacer todo en línea. Entiendo que la mayoría trabajan de manera local, perdón, a través de los servidores o las computadoras, pero yo creo que en algún momento dado va a ser muy factible pasar la información a través de sus servidores. También es muy complicado porque bien sabemos que para abrir un software de contabilidad pues tarda unos 5 minutitos en lo que carga bien, ¿no? En lo que carga todos los conceptos. Les digo, yo no soy contador, pero pues me toca estar relacionado de ver cómo trabajan estos sistemas, entonces pues son bastante lentos que se va a tener que compartir esta información. Ese es con lo que respecta al tema de los softwares y el tema de datos personales. Ahora bien, vamos a platicarles un poquito de una controversia que surgió hace muchos años con el tema del secreto fiscal. No sé si se acuerdan que hace aproximadamente unos 5 o 6 años traíamos todo este tema de las compulsas fiscales, el 69B, y que no tanto lo de la materialidad, sino que ya podían revisar si tú eras una facturera o te podían mandar a la lista, la famosa lista negra, ¿ubican ese tema? Que justamente empezó, a lo mejor hay alguien que me ayuda a recordar, creo que fue hace 4 o 5 años más o menos. No ubican este tema de cuando nos mandaban a la lista negra, o más bien cuando empezó todo el tema de los morosos, que empezaron a publicar la lista de todos los morosos que no habían pagado y que mandaron a Coca-Cola y a Bimbo y demás. Cuando empezó todo este tema, las grandes empresas o las grandes consultoras fiscales lo que hicieron fue que empezaron a presentar juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra del SAT, diciéndole que no podían decir que eran morosos. Y no solo eso, sino también y el principal tema, o sea, ese fue como el contexto, pero realmente la problemática vino cuando se empezaron a ventilar cuáles habían sido las empresas que habían sido beneficiarias de beneficios fiscales, de compensaciones o en su caso de que les habían otorgado beneficios para no pagar los impuestos. ¿Lo recuerdan?
cuando empezó todo ese tema, o sea, todo este contexto que les estoy platicando, empezaron a ventilar todas las grandes empresas que habían sido beneficiarias de estos, que en ley y que ahorita ya está derogado, pero en su momento sí se podía, bueno, derogado entre comillas, porque sí se puede hacer todavía, estos beneficios del no pago de impuestos. Cuando empezó todo este tema, lo que hicieron las grandes consultoras, les digo, Santa Marina Esteta, Basham, todos estos grandes corporativos, empezaron a presentar juicios tanto de amparo como de ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque estaban diciendo que estaban violando el secreto fiscal por solicitarlo, porque fueron ciertos grupos o ciertas asociaciones que le solicitaron al SAT que diera esta información. El SAT se amparó, ganó el primer asunto, pero después lo perdió. Entonces, cuando empieza a perder para que empiecen a ventilar a todas las empresas son las que se amparan y dicen, oye, no puedes decir si yo tuve beneficio fiscal o no. Ahí es donde empezamos con el tema fiscal y de datos personales. Si este aspecto se hubiera retomado o se hubiera platicado desde el punto de vista de datos personales y como les mencionaba de estos criterios jurisdiccionales donde las empresas sí tienen datos personales, se hubiera podido ganar tanto los amparos como la defensa. Sin embargo, como buenos fiscalistas y como buenos contadores, pues dijimos, no, pues es un tema fiscal y se fue sobre esa vertiente y pues todo se perdió porque lo que vimos durante esta sesión pues es que existía un bien superior, una utilidad pública, que es que decir a quienes estaban beneficiados, ¿no? Sin embargo, yo pude haber solicitado a través de la ley de datos personales, pues la disociación de la identificación de esta persona moral beneficiada de todo el tema fiscal. Por ejemplo, si yo soy, no sé, FEMSA, ¿no? Pues sí, yo tuve un beneficio fiscal, puedes tú decir que tuve un beneficio, pero hazme la disociación de quién soy, ¿no? O sea, porque al final la razón de ser de esta solicitud de información es cuántas personas se vieron beneficiadas o cuál fue el daño al erario público por el no cobro de estos impuestos. Sin embargo, la naturaleza no era saber quiénes eran los beneficiarios, ¿no? Pues eso no debería de importarles. O sea, realmente se debe de atacar de esa forma y pues al final creo que nada más se otorgaron 2 amparos porque llegó hasta amparo y todos los demás se perdió. Entonces, en esta parte es común los datos personales se vieron relacionados con materia fiscal. También el tema de la famosa lista negra y lo que ya conocemos como los EFOS y los EDOS, también pueden ser atacados en algún momento dado por tema de datos personales. Yo no he visto alguna estrategia jurídica que lo haya planteado. En el tema del despacho no nos ha caído tampoco un tema que tengamos que atacarlo de esa parte, afortunadamente, pero pues bueno, a lo mejor sería algo que tendríamos que hacer valer en su momento. Otro de los temas es el tema del secreto fiscal. Pues miren, para serles honesto, en cuestiones de los tribunales, a menos de que seas una ballena grande o al menos de que tengas una buena facturación, no hay problema. Generalmente el SAT no rinde información, o sea, es muy, muy raro, pero pues sí tenemos ese tema. También es importante que sepan que en temas de compartir información del SAT a través de la unidad de inteligencia financiera es totalmente administrativo y no fiscal. La ley de lavado de dinero, aunque está a través de la unidad de inteligencia financiera y es por medio del SAT, tiene de carácter totalmente administrativo y no fiscal. Entonces, en esta parte que tenemos que velar por el rendimiento de la información y todo es parte administrativa. Entonces, no entra el secreto fiscal si nosotros quisiéramos decir, oye, no quiero dar los datos personales de alguien que me compró un departamento que pase el umbral de la ley de lavado de dinero, no se puede hacer porque pues obviamente tengo que cumplir con la ley administrativa y no aplica totalmente el tema de el secreto fiscal. Entonces, esa es como la parte de datos personales relacionada justamente con el tema fiscal contable, que no quería dejarles hacer esta mención, y a su vez también quería tomarles un poquito de lo que viene del Internet de las Cosas, de la Convención de Mauricio y demás.
Dejé este periodo de más o menos media hora para que ustedes me compartan sus inquietudes, me compartan algún tema en especial que quieran conocer o que quieran que platiquemos o algo que no haya quedado claro durante toda esta plática o algo que quieran que aborde de manera muy puntual. ¿Todo muy claro? ¿A poco soy tan bueno que les quedó perfecto? O ya se fueron ahí a comer y me dejaron por acá. Cualquier duda, de veras que tengan con respecto al tema, podemos platicarlo. O si quieren, yo les platico algún otro tema. No tienen dudas con temas de datos personales, aviso de privacidad, etcétera.